Eu passo a palavra imediatamente ao nosso magnífico reitor, Padre Marcelo Fernandes de Aquino, para que ele faça a abertura oficial. Em seguida, eu darei algumas informações e nós já começamos com os nossos debates. Antes de mais nada, a todos aqueles que eu não pude cumprimentar agora e que chegaram, muito bem-vindos aqui ao Unicentro. Bom dia, então eu sou professor de filosofia e é como colega filósofo que eu dou as boas-vindas mais fraternas a todos os colegas. O nosso simpósio, ele debate a intuição, o projeto do nosso colega Cirne Lima, né, de leitura do projeto hegeliano. O Carlos, ao longo dos anos, ele veio aprofundando, digamos assim, a sua concepção neoplatônica, que no fundo o Carlos é um neoplatônico, no século XXI, e a leitura que ele faz de Hegel ousou se debruçar sobre um tópico tão difícil que é a questão da formalização da lógica dialética. Não? E, no intuito de ver o contraditório na proposta do Carlos, colegas vão debater a leitura que o Carlos faz. Nós reunimos aqui o programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, nossos professores, nossos alunos. Que bom ver o alunado aqui participando da discussão. E nós recebemos, com muito gosto, colegas de várias partes do Brasil, de vários programas, né, que nos honram, então, com a sua presença. E nesses tempos de crise dos aeroportos e de ciclones, que já estão até chamando de ciclone Catarina. Eu sou de Santa Catarina, imagina? Não? Em tempos de crises aeroportuárias e de ciclones catarinas, não? Que bom que vocês ousaram atravessar todas essas intempéries e estar aqui conosco. O Carlos coroa a vida acadêmica dele, que é uma vida bonita, né? Se despedindo como professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, na sexta-feira, esse nosso colóquio, nosso simpósio, ele se encerra com uma sessão solene do Conselho Universitário da Unicinos. Na ocasião, o Conselho entrega ao Carlos o título de professor emérito dessa universidade. Então, estamos todos convidados, né? A praxe aqui no Brasil é que a concessão de professor emérito ela é feita para alguns professores que se destacaram, né? E nem sempre ela ocorre imediatamente com o ato de despedida do professor da sua universidade. Eu estava lembrando aqui ainda há pouco, o padre Lima Vaz, ele se aposentou da UFMG e creio que quase 7, 10 anos depois é que lhe foi concedido o título de professor emérito da universidade. É uma distinção que a universidade concede ao professor e intelectual Carlos Cirne Lima, né? E é um convite para que a vida acadêmica no Brasil ela seja capaz, por um lado, de abraçar os contraditórios, os argumentos que estão em debate, e, por outro lado, manter aquele grau de civilidade e de fraternidade que, afinal de contas, é o que queremos. Eu tenho que me despedir de vocês, porque fugi de uma reunião agora e vou voltar para aquela reunião. Eu fico muito contente de encontrar vocês e, na medida do possível e das reuniões, eu venho um momentinho aqui, saio, mas eu insisto muito. É o colega que está aqui junto com vocês. Carlos, a nossa amizade é a amizade de um filósofo neoplatônico e de um pensador cristão que não sofreu nenhum arranhão ao longo de todos esses anos. É um privilégio ser teu amigo. Obrigado.
Permitam-me fazer, então, essa abertura. Eu vou fazer alguns esclarecimentos, mas antes nós estamos fazendo um registro de todo esse evento. Então, eu gostaria de começar situando aquele que, porventura, esteja nos acompanhando. Vocês sabem, ele está sendo projetado via internet, pode ser acompanhado, então, por pessoas que não estão aqui conosco. Inclusive, temos um outro espaço, em que, aqui na Unicinos, em que está sendo reproduzida o que estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de começar lendo a apresentação que foi feita desse evento para situar todos aqueles que não tiveram a oportunidade de receber esse documento, que, na verdade, está reproduzido aí no folder. E ele ajuda a situar o que estamos fazendo aqui, nesse colóquio Hegel. Depois é preciso contar um pouquinho mais dessa história, que não está escrita, farei isso, para passar a palavra, então, ao Cabreira. A publicação do livro Depois de Hegel, de autoria do professor Carlos Roberto Cini Lima, em maio de 2007, pela editora da Universidade de Caxias do Sul, representa a culminação de um trabalho de décadas em torno da elucidação e crítica da filosofia hegeliana. O texto pretende ser, nos termos de seu autor, uma ponte entre a maneira de pensar dos analíticos e o sistema de Hegel. Mas trata-se de uma ponte com a arquitetura própria e o traço característico de Cini Lima. O livro é a reconstrução da lógica de Hegel, em especial do texto da ciência da lógica, com o auxílio do aparato lógico contemporâneo, notadamente da lógica de predicados de primeira ordem, com profunda revisão de algumas ideias do Hegel histórico, mas a partir do claro compromisso com a escola neoplatônica. A mistura é inusitada, arrojada, mas já característica do pensamento de Cini Lima, que vem operando nesse diapasão há pelo menos 2 décadas. Por tudo isso, o texto merece séria discussão acadêmica nos meios universitários. É uma discussão que se pretende promover com a realização do colóquio que ora é apresentado. O evento visa a reunir na Unicinos, nesses dias que agora começam, entre 4 e 6, um grupo qualificado de interlocutores do Brasil e do exterior, entre filósofos de formação mais analítica e outros de formação mais hegeliana, que debaterão, mediante trabalhos escritos, a obra em tela. Esses comentários críticos serão objeto de réplica do professor Cini Lima, aqui ao vivo, mas também por escrito. E tudo isso será publicado posteriormente num volume já assumido pela editora da Unicinos. Bom, então a ideia deste colóquio é exatamente discutir o livro do professor Cini Lima, em especial a obra do professor Cini Lima, mas em especial esse último livro, que é o livro Depois de Hegel. Ele foi o mote para a realização desse evento. A ideia desse evento surgiu há 1 ano atrás, então, quando o livro apareceu, e por ironia do destino, mas também por culpa do Cini, coube a mim, um ex-aluno, mas de uma vertente não hegeliana, a tarefa de organizar e promover essa discussão exatamente na linha do que propõe o trabalho do Cini, que é uma ponte entre uma tradição e outra tradição. Naquela época, há 1 ano atrás, o cenário era um pouco diferente do que temos hoje. E por isso agora vão as minhas explicações de por que, como já comentaram alguns, esse simpósio tem um horário tão dialético. Nós tivemos, então, recentemente, algumas notícias para nós na Unicinos, como esta que o Marcelo acabou de referendar, que é da concessão do professor emérito ao Cini Lima, um título que nos enobrece muito, a todos do PPG em Filosofia, e isso deu a esse colóquio uma nota um pouco diferente, sem que ele perca nada do que para ele estava previsto, que é um debate acadêmico. Mas nisso tivemos que fazer alguns arranjos, e esses arranjos então resultaram, eu vou encurtar a história, em uma série de modificações, também, vale dizer, porque algumas dificuldades de passagem impediram a chegada de colegas hoje, né? Então tivemos que fazer ajustes para o atual programa. O programa, então, que nós vamos seguir é o programa que está disponível aqui na mesa, um programa que, confesso, ficou pronto esta manhã. Então, nós começaremos com a conferência do professor Júlio Cabreira, que foi transferida para a parte da manhã,
para que o professor Cine Lima pudesse dar, então, a sua conferência de abertura oficial do simpósio à noite, e com isso os nossos alunos de graduação, sobretudo, pudessem assistir, vir em maior número, já que ela tomou, então, uma dimensão de uma conferência, de uma última conferência antes que ele se aposente. Então, por essa razão, nós fizemos essa alteração. E teremos apenas esse evento, apenas essa conferência na parte da noite. E, na sexta-feira, alguma alteração foi feita, porque nós teremos, então, a cerimônia de entrega, de concessão do título de outorga, do título de professor emérito. Vocês têm ali, então, o horário, podem acompanhar, que agora, espero, não sofrerá ulteriores alterações. E, sem mais, dando novamente muito boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos aqui, em especial a presença do Cine Lima, dando os parabéns, porque além de tudo que está acontecendo, ele fez aniversário no domingo, então temos também isso a comemorar, e começando com o professor Júlio Cabreira, com a sua conferência Lógica e Dialética, Leituras Oblíquas. É isso. Bom, estava um pouco preocupado pelo som, mas o técnico me diz que se escuta bem. Ok. Na verdade, o título da minha apresentação foi inventado pelo professor Adriano Naves. Eu não tenho nada a ver com esse título, né? Mas enfim, eu aceitei. Sim, eu faço filosofia oblíqua mesmo. Então, a minha tarefa aqui é muito difícil. Tenho bastantes coisas para dizer a vocês, para dizer ao Carlos. Então, eu vou tentar comprimir meu pensamento nesse pouco tempo que a gente tem. Então, eu fiz um pequeno roteirinho e fiz umas transparências de PowerPoint, mas a minha experiência diz que isso nunca funciona bem. Então, vai dar alguma zebra, não vou conseguir, mas de todas maneiras eu vou tentar de que dê certo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer para mim discutir as ideias de um filósofo brasileiro. E Carlos Cine Lima é um filósofo brasileiro. Eu, como o professor Margucci, que chega amanhã, estamos muito interessados no resgate do pensamento nacional e na criação de uma comunidade filosófica do pensamento nacional que infelizmente não existe ainda. Então, para mim, independentemente das divergências, das polêmicas, tudo isso não importa. Para mim, o ponto fundamental é a satisfação que me dá estar nesse lugar e não discutirmos o pensamento de Habermas, de Richard Rorty, etc., etc., nem mesmo o pensamento de Hegel, senão o pensamento de um pensador brasileiro sobre um autor consagrado. Isso para mim é até um ato político. Eu dou o maior apoio a isso. Com independência de discordar, isso não importa. Tá bom? Bom, coloque o primeiro módulo. Eu ia pedir a vocês uma licença, uma permissão um pouco estranha, mas vocês me dizem com sinceridade se vocês aceitam. Meu texto está em espanhol, que é a minha língua materna, apesar que eu sou naturalizado. Eu tenho dupla nacionalidade, sou uma espécie de espião duplo, de double agent. Eu ficaria mais à vontade se eu pudesse falar espanhol durante a conferência e responder as questões em português. Não sei se isso daria um problema muito grave de acompanhamento. Vocês me deixam falar espanhol para me referir ao conteúdo da conferência, porque senão eu teria que ir traduzindo e talvez aí seria mais demorado e mais difícil, tá? Mas fiquem à vontade para me interromper se há algum termo que não se entende. Tá ok?
¿Se aceitan? Tem uma discordância? Bom. Entonces yo digo aquí que voy a dirigir dos críticas de principio y no de detalle al proyecto de Cirne Lima, que están resumidas ahí. O sea, la formalización lógico-simbólica de la dialéctica de Cirne Lima tiene éxito como una taquigrafía simbólica externa al proceso de reflexión hegeliano para mejor entendimiento de analíticos. Pero, me parece, tal formalización no capta ese proceso mismo y lo desmiente en aspectos cruciales. Desmentir en español significa que lo deforma de algún modo. La segunda tiene que ver con los analíticos. Yo tengo la tesis de que Cirne Lima se dejó un poco amedrentar por la Academia Analítica. Y yo le critico eso, porque creo que el trabajo de él tiene mucho valor y esa actitud es la actitud equivocada delante de los analíticos. A pesar que mi formación primera es analítica, no sé si ustedes saben, mi formación primera en filosofía es analítica, pero después ocurrieron muchas cosas. La actitud de Cirne Lima de justificación de la dialéctica hegeliana delante de la filosofía analítica y la lógica formal es equivocada en la medida en que la sustentación de filosofías debería verse en sus propios términos y no desde perspectivas externas. Ninguna filosofía ni ninguna lógica pueden erigirse en tribunal de última instancia de todas las otras. Esa es una tesis pluralista que yo expongo en un libro que fue publicado por la UNB en 2003, que se llama Margens, las filosofías del lenguaje. En la última parte de ese libro yo sostengo un pluralismo en filosofía. Es decir, yo sostengo que Hegel tiene que ser visto en sus propios términos. No existe para mí eso de que hay que justificar la dialéctica delante de otras filosofías, ni viceversa, claro. Entonces esas son las dos cosas que yo critico. Claro, Cirne Lima podría protestar por el uso de la palabra justificación, que es una palabra que él no usa. Y él no usa porque él es un filósofo, y un filósofo tiene su propia terminología. Y eso es muy importante. Entonces él no habla de justificación, yo hablo de justificación, pero yo quiero justificar la palabra justificación en el segundo módulo, basándome en ciertas cosas que él dice en el libro Después de Hegel, para que no se piense que porque yo uso una palabra que él no usa, estoy introduciendo conceptos que él no usa. Creo que no es el caso. Entonces, yo creo que él considera que la filosofía analítica se tornó hegemónica en el mundo a través de una enorme creatividad filosófica, eso está dicho en las páginas 7 y 8. Considera que se debe trazar algún puente, una ponte, un puente entre los analíticos y el sistema de Hegel para atenuar o eliminar la actitud de rechazo de la metafísica por parte de los analíticos. Está explícitamente en la página 7. Y por último, considera que ese puente debe ser construido en las líneas de una formalización de la dialéctica, en especial de la hegeliana. Eso está aquí en esas páginas y en muchas. Entonces a eso yo llamo de justificar. Sé que él no usa esa palabra, la palabra es mía, pero me parece que él ve las cosas de esa manera. Esta actitud en el libro no está justificada, un poco se toma como un axioma, porque se podría contestar o problematizar cada una de ellas. Solo para ejemplificar, por ejemplo, yo podría estar de acuerdo en que se debe trazar un puente, pero ese puente no tiene que tener la forma de una formalización de la dialéctica. Yo podría concebir ese puente de muchas otras maneras. En lugar de echar mano de la lógica de predicados de orden 1,
se podría ya partir de la negación determinada, por ejemplo, y eso sería un puente también. Me propongo, para tratar de mostrar esos dos puntos, partir del texto de Hegel, La ciencia de la lógica. Yo tengo también una filosofía de la lógica, que Carlos conoce bien, que ya discutimos varias veces. Tengo una carta, mensajes 2005, 2006, nosotros ya estábamos discutiendo sobre nuestras visiones de la lógica. Yo, en un libro que publiqué en el año 87, hace muchísimo tiempo, se llama A Lógica Condenada, presento lo que yo llamo figuras de la lógica, como Gestalten, figuras de la logicidad. Y yo defiendo ahí que Hegel presenta una figura de la lógica, Frege presentó otra, Husserl presentó otra, John Dewey presentó otra figura de la lógica, y por esas cosas de la geopolítica filosófica, la de Frege ganó la partida y se impuso, dejando en la retaguardia las otras concepciones. Pero yo creo que como filósofos debemos estudiar todas esas figuras. Y yo creo que Hegel se para sobre sus propios pies. Esa es mi crítica fundamental a tu trabajo. Me parece que Hegel se para sobre sus propios pies teóricos y no precisa legitimarse usando otras filosofías, otras figuras de la lógica. O sea, una legitimación fregiana de Hegel para mí no hace mucho sentido, como no haría sentido lo contrario, legitimar Frege a través de Hegel. No sé cómo. Bueno, ¿qué significa ese partir de Hegel? Yo, en un módulo que ustedes van a ver después, juego un poco con la idea de que Hegel, de alguna manera, hizo una crítica contra la lógica simbólica del siglo XX, que él no conoció. Y yo creo que él tiene argumentos sistemáticos y argumentos históricos contra cualquier simbólica. Y es eso lo que voy a tratar de presentar en la parte más difícil de exponer de mi presentación. Módulo 3. Aquí en ese módulo yo trato de explicar qué sería el núcleo de la idea de una lógica dialéctica, partiendo de Hegel, pero después voy a mostrar que en el bello libro de Cirne esa caracterización está aceptada en el después de Hegel también. El núcleo de la lógica hegeliana me parece el siguiente. El punto de partida de un proceso de reflexión no es un axioma o un presupuesto de verdad indudable, sino tan solo la posición de una tesis falsa que aún debe encontrar su verdad en ese mismo proceso. En ese sentido, todo comienzo es falso, solo en ese sentido, claro. Segundo, el hecho de que los enunciados obtienen sus valores veritativos dentro de un proceso de posición-oposición y no de manera aislada y estática. Aislada significa isolada, ¿no? El hecho de que el proceso de posición-oposición de enunciados, en el cual ellos obtienen sus valores veritativos, no se resuelve mediante una eliminación de alternativas, sino mediante una composición que necesita de las posiciones o posiciones que aparecieron en el proceso. Bueno, eso está en Hegel. Es interesante que desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, Hegel tiene una filosofía del lenguaje. La unidad mínima de significación no es la proposición, es el texto, o como mi colaborador Olavo y yo escribimos en ese libro que acabé de darte, son redes. Nosotros hablamos de redes predicativas. Eso es importante, o sea, importante para la cuestión de la formalización. La formalización va a adoptar el modelo proposicional. Hegel es absolutamente contra del modelo proposicional. La proposición no es la unidad mínima de significación para Hegel. Debe ser algo así como el texto, el hipertexto, la red predicativa, alguna cosa así, pero no ciertamente la proposición. Y
famosos textos clásicos de Hegel sobre la frase especulativa muestran eso. Que sería, dígase de paso, una buena respuesta a Schopenhauer si Hegel se hubiera dignado reconocer la existencia de Arthur Schopenhauer, su contemporáneo, cuando Schopenhauer hallaba el lenguaje de Hegel ininteligible. Él hablaba de un galimatías. Se usa esa palabra en portugués, ¿no? Schopenhauer decía el galimatías hegeliano. Hegel podría decir a Schopenhauer, podría haber dicho, es un galimatías porque tú estás tratando de embutir en una proposición lo que debes comprender en una red o en un texto holísticamente visto. Bueno, en Cirne Lima me parece que esas caracterizaciones están presentes. Eso no lo escribí ahí, muy largo, pero por ejemplo, en el libro 2, primera parte, capítulo 2, páginas 105, 106 del libro de Carlos, más o menos esta caracterización es aceptada. Es la parte donde él expone muy bien las esencialidades y las determinaciones de la reflexión, de esa parte del libro. Y después, en la página 105, 106, cuando él habla del concepto dialéctico de la diferencia, me gustó mucho esa parte, creo que la expone perfectamente. La diferencia es una diferencia en movimiento, etc. Entonces yo no creo que Carlos tuviera una dificultad con esa caracterización que está en el propio libro. Bueno, yo propongo, esto está en español porque es parte de un libro que yo estoy escribiendo, entonces yo propongo las siguientes caracterizaciones de esa lógica. Puedes poner la próxima. Hay una cosa que yo llamo hiperrelevancia reflexiva, es un término mío, pero yo creo que Carlos también lo aceptaría en sus propios términos. Es muy importante. Un filósofo es caracterizado siempre por su terminología. Entonces, mi terminología no es la de él, pero las ideas son congruentes. Yo llamo de hiperrelevancia reflexiva esa idea que Hegel tiene de que el sujeto y el predicado tienen que corresponderse. Hay una linda palabra en español que es la palabra competerle. El predicado que se atribuye al sujeto tiene que competerle. Eso puede ser un poco difícil de entender en portugués, no sé si es difícil. Competerle significa que tiene que haber una correspondencia interna entre los predicados. Si tú no tienes eso estoy llamando hiperrelevancia, tú tienes dos predicados juntos, como por ejemplo el lógico formal hace cuando coloca un punto, ¿cómo se llama? Una conjunción entre dos predicados, simplemente los coloca juntos, pero uno no compete al otro, en el sentido interno que interesa a Hegel. A eso llamo hiperrelevancia reflexiva. No voy a leer eso para no perder tiempo. Es casi difícil hacer un discurso dialéctico. Aquí es una cita de Hegel y una cita de Cirne Lima muy ingeniosa, en donde él muestra mi idea de la hiperrelevancia. Él dice, yo te traducí para el castellano aquí, traduje tu texto. Es perfectamente posible hacer una exposición dialéctica de la situación vigente entre palestinos e israelenses. Una guerra sangrienta los une y los separa. Pero es casi imposible, o por lo menos extremadamente difícil, hacer un discurso dialéctico sobre palestinos y uruguayos, porque no hay hiperrelevancia entre ellos. Nada los une. Esta es la frase que yo prefiero de un libro. Nada los une y simultáneamente también los separa. Belísima esa frase. Para que haya padre e hijo, es lógica y ontológicamente indispensable que uno determine al otro. Esa es mi idea, está clara en la ciencia de la lógica, de lo que se llama hiperrelevancia, y es una de las tres
características de la lógica hegeliana que yo quiero presentarles aquí. La segunda es la más fácil de todas, módulo 5, que es la dinamicidad. Entonces tenemos hiperrelevancia y dinamicidad. La dinamicidad es el movimiento, es la parte más conocida de Hegel, no preciso insistir en eso. Hay ahí algunas citas de Hegel y de Cirne-Lima mostrando eso. La hiperrelevancia no es obtenida estática inmediatamente, sino que los conceptos la consuman en el movimiento reflexivo de la frase especulativa dentro de un proceso de posiciones y oposiciones. Se trata pues de una especie de relevancia dinámica. Y se habla de Cirne habla de una identidad dinámica. Ese es un punto sobre el cual voy a insistir menos, que me parece que más o menos está claro. Y la tercera característica, al lado de la hiperrelevancia y la dinamicidad, es la negatividad. O sea, la hiperrelevancia es una hiperrelevancia negativa en el sentido de opositiva. Es la famosa negación determinada. O sea, las cosas precisan tener una negación ellas, en su contenido. Y esa es otra cosa que se da mal con la negación de la lógica formal. La negación de la lógica formal, que aparece en varios momentos de tu formalización, es la negación indeterminada. Niega cualquier cosa de la misma manera. Cuanto que Hegel pensaba, creo yo, que para negar la democracia, el número pi y un sistema filosófico de Spinoza, por ejemplo, tú precisas determinar la negación de tres maneras diferentes. Y eso es muy, muy crucial dentro de la lógica de Hegel, como yo la entiendo. Y el tilde de la lógica formal no da cuenta para hacer eso, ciertamente. Bueno, Hegel tiene una familia de términos para un poco resumir las tres ideas, famosa familia de términos. O sea, Hegel habla de sin concepto, sin desarrollo inmediato, abstracto, sin vida, sin sustancia, extrínseco, etc., cuando faltan esas características. Él diría eso de cualquier simbólica, etcétera, etcétera, que ellos colocan las cosas juntas, sin concepto, sin desarrollo, sin vida, sin necesidad, sin elaboración, sin trabajo del concepto, sin esfuerzo del concepto, etc. Y él utiliza los términos contrarios para referirse a cuando eso acontece. Eso fue desarrollado, fue pensado, es vivo, no es muerto, etc. Bueno. Muy bien. Aquí, en ese punto, hay una cosa importante polémicamente para después pelearnos sobre esta cuestión. La lógica hegeliana, si ella tiene esas características, no se puede colocar en sistemas en el sentido moderno de la simbólica. Claro que Hegel usa, todo el mundo sabe eso, es la palabra sistema. Son dos nociones de sistemas diferentes. En mi libro yo hablo de sistemático y de sistémico. Sistemático es lo que Hegel quiere hacer. Es la red conceptual de predicados hiperrelevantemente usados. Y llamaría de sistémicos los sistemas freirianos de lógica. Bueno, Hegel dice, yo tengo aquí citas de eso en la ciencia de la lógica, pero eso llevaría mucho tiempo. Hay muchos lugares de la ciencia de la lógica en donde Hegel dice que en la lógica dialéctica hay que renunciar. Él dice a la perfección abstracta de la exposición. O sea, no se puede poner la lógica reflexiva dentro de sistemas de lógica simbólica. Yo creo que las formalizaciones que tú haces suponen un sistema. Claro, si nuestro amigo Krop Suárez hubiera continuado trabajando contigo, tal vez él, como un lógico, así hubiera
formulado el sistema primero, de primera orden, etcétera, al principio del libro. Tú no haces eso porque supones que todo el mundo lo conoce, está bien. Pero un lógico, como dicen en portugués, aquí no puedo hablar eso en español, faría questão. Fazer questão no existe en español, no es una expresión. Un lógico, ¿no? Faría questão de colocar eso no inicio del libro para saber cuál es el sistema lógico de referencia que está haciendo usted. Bueno, yo creo que Hegel, puedes poner el módulo 7, tiene argumentos sistemáticos y un argumento histórico muy interesante, me gustaría mucho presentar aquí, contra cualquier simbólica. Yo creo que lo que Hegel dice es tan fuerte que afecta a la simbólica del siglo XX que él no conoció. ¿Está claro eso? Husserl, Dewey, esos otros filósofos que mencioné, ellos conocieron la lógica moderna. Hegel no, es un filósofo del siglo XIX, pero lo que él dice me parece que se aplica a la simbólica contemporánea. Esa es una tesis histórica que está en mi libro, y yo voy a citar cuatro lógicos simbólicos que son citados en la lógica de Hegel, cuatro lógicos que figuran en todas las historias de la lógica formal. Está en Bochensky, está en Prior, está en Mill, etcétera, etcétera. Están estos cuatro autores como precursores o representantes importantes de la simbólica. Entonces será el argumento histórico. El argumento sistemático está cortadiño en varias partes porque es un poco largo. Hegel habla de que las determinaciones de la lógica valen como inamovibles en su solidez y solo se relacionan entre sí en forma extrínseca. Es la crítica que le hace a la lógica formal, que para él era la lógica de Aristóteles, la filológica y la lógica medieval. Él conocía históricamente. Puesto que en el juicio y la deducción las operaciones están reducidas principalmente al lado cuantitativo de las determinaciones fundadas en él, todo se basa sobre una diferencia externa, sobre una pura comparación, y se convierte, el subrayado es mío, en un procedimiento totalmente analítico y en un cálculo carente de concepto. La próxima. Bueno, la mera aplicación de esas fórmulas tomadas en préstamo es un procedimiento extrínseco. Noten cómo él usa constantemente los términos de la familia de términos que vimos antes. Extrínseco, sin concepto, sin vida. Es además un procedimiento extrínseco. El veneno de lo que estoy diciendo es que creo que Hegel te diría eso. Hegel te diría eso. Cuando leyera después de Hegel leyendo después de Hegel, inmediatamente él te diría que lo que tú has hecho es extrinsecar lo que debe ser internamente hiperrelevante. A la aplicación misma tendría que preceder una conciencia tanto acerca de su valor como de su significado. Pero una conciencia tal puede darla solo la consideración pensante, no la autoridad de estas fórmulas procedentes de la matemática. Mira tú qué extraordinaria anticipación de la matematización de la lógica. Eso está en la teoría del cuanto, en la cantidad, en esa parte de la lógica. Él ve la matemática como el propio reino de la exterioridad, de la cosa que no fue pensada, que el pensamiento no hubiera pasado por ahí. Y aquí se refiere con una antevisión extraordinaria a las máquinas. Y él se horroriza, Hegel se horroriza de haber leído en algún lugar que la lógica formal, la lógica simbólica tiene de extraordinario que tú puedes enseñarle lógica a los ignorantes. ¿Te acuerdas de esa parte? Ese es el gran orgullo de la lógica simbólica, es decir, tú puedes enseñarle lógica a los ignorantes, porque la lógica es como una máquina,
cualquiera puede aprender. Hegel dice, eso es lo peor, podría decir, de una ciencia de la lógica. Y hasta los ignorantes pueden aprenderla sin entender nada, sin hacer un trabajo del concepto apenas maquinalmente. O sea, el lógico moderno se alegra enormemente cuando encuentra un algoritmo que le dispense de pensar. No tiene que pensar más. El algoritmo hace pues exactamente lo que Hegel en el siglo XIX está criticando. Pasa a la otra. Bueno, los argumentos históricos tienen que ver con los cuatro lógicos simbólicos que Hegel cita, que son Euler, famosos círculos de Euler con los cuales torturamos a nuestros alumnos de lógica, círculos de Venn, la verdad, y los círculos de Euler. Yo no voy a leer eso. Lambert fue el famoso matemático que se correspondió con Kant, correspondencia Lambert-Kant, sobre ciencia, creo que conozco mucho. Lambert fue un genio, murió a los 49 años, creo, pero hizo un montón de cosas en trigonometría, en aritmética y en lógica. Es un autor que vale la pena leer, explosión de talento. Y bueno, después Leibniz, claro, y el otro, yo podría hacer ahora un concurso con ustedes para ver si adivinan quién es el cuarto. El cuarto es tal vez el más importante para Hegel porque fue profesor de él. ¿Quién fue? Fue Pluckett. Pluckett fue profesor de Hegel, solo que Pluckett murió cuando Hegel era muy jovencito. Creo que Hegel tenía 20 años cuando Pluckett murió. Pluckett también es un gran lógico, un gran matemático. Muy importante de que todos esos autores trataron de mecanizar la lógica, y eso fue lo que Hegel critica en ese momento de su libro. Si ustedes quieren investigar eso, esos cuatro autores figuran en todas las historias de la lógica. Por ejemplo, la historia de Boschensky, que creo que no está en portugués. La historia de la lógica formal de Boschensky no está en portugués, no, está en español. Bueno, ahí encuentran en la página 275, 280 en adelante una serie de exposiciones sobre esos filósofos. Está la historia de la lógica de Arthur Prior, que le fue Formal Logic. También tienen 2-3 páginas sobre Lambert, sobre Euler, etc. Y no, Nil y Nil, que está en portugués, en la Calos de Gulbenkian, donde se encuentran en la 350 en adelante una serie de exposiciones sobre eso. ¿Por qué estoy diciendo? Es históricamente importante. Son simbólicos que Hegel critica explícitamente por ofender todas las características del pensamiento dialéctico, que son cuatro autores reconocidos como precursores o como representantes de la lógica actual. No acepto que el lógico moderno me diga, no, pero Hegel criticó solamente la silogística aristotélica, ahora la lógica cambió. Parece que lo que Hegel está criticando es una cuestión muy básica, no son detalles. Y además la lógica formal cansa de decir en las mismas historias de que la lógica freudiana, que es la dominante, es de inspiración aristotélica, fundamentalmente. Y Aristóteles es el gran enemigo de Hegel. Entonces, yo creo que es una falacia decir, no, Hegel no conoció la lógica moderna. Yo creo que todo lo que está en Hegel es suficiente para saber lo que él diría sobre la lógica actual. Bueno, entonces, en la última parte me voy a dedicar más al libro de Cirne respecto de estas cuestiones para redondear un poco mis críticas. Esa parte que fue la más difícil, por lo menos para mí, me dejó sin aliento, era exponer Hegel, que siempre es tan difícil en poco tiempo. Pero me da más placer ir al libro de Cirne sobre estas cuestiones. Coloca el próximo módulo.
Bueno, aquí tengo un título pero provocativo. Sidney sin Hegel. Me acuerdo una vez que leí una reseña cinematográfica cuando Orson Welles filmó El proceso de Kafka, filme antiguo, y la materia se llamaba Welles sin Kafka, entonces copié un poco y hice una parte. Sidney Lima parece plenamente consciente de estas incompatibilidades de principio. Eso es lo que me sorprende mucho, porque no creo haber enseñado a Sidney nada que él no sepa mejor que yo. Solo que eso me parece que condena las formalizaciones que él trata de hacer. Ahí no entiendo y quiero oírlo después. Entre analítica y dialéctica, sobre todo en la insistencia de que la lógica simbólica conserva el punto de referencia sustancialista y esotérico, y que la lógica reflexiva pone la primacía en el estudio de las relaciones. Ahí tú vas a tener un montón de problemas con los analíticos, que te van a decir una cosa: si no encuentras argumentos, me llamas por teléfono y yo te doy 200. Ellos van a decirte de que la crítica famosa de Bertrand Russell contra Aristóteles era esa: la sustancia no importa, importan las relaciones, etc. Pero ahí hay una confusión de niveles gravísima. Yo creo que eso está entre líneas en tu libro, pero tú no lo dices explícitamente, que los lógicos formales niegan a Aristóteles en el detalle, pero lo aceptan en la concepción. Y eso es lo que hace Bertrand Russell. Entonces, cuando la lógica simbólica moderna desarrolla una logic of relations, lo hace dentro del contexto aristotélico, que nunca es challenge, nunca es desafiado. Entonces, yo iba a poner eso aquí, y explicar, eso es muy largo, pero parece no darse cuenta de las consecuencias decisivas que esas afirmaciones tienen en la evaluación de su propio proyecto de formalización. Siga. Aquí el famoso punto de la contrariedad y la contradicción. A mí me parece que la estrategia de cambiar la contradicción por la contrariedad me parece tu más grave concesión al pensamiento analítico. Es una maniobra completamente intraanalítica. Si las maneras analítica y reflexiva de entender son tan profundamente diferentes como tú mismo lo colocas en el libro, de nada servirá mudarse de lugar dentro del cuadrado de las oposiciones. Todo el carácter estático, sistémico y sin desarrollo, begrifflos de la contradicción analítica, serán compartidos por el carácter estático, sistémico y begrifflos de la contrariedad analítica. No sé qué se ganó con eso. La contrariedad enfrenta todos los problemas lógicos y filosóficos que vimos anteriormente. Entonces, si esa estrategia fue para agradar al analítico, fue una especie de, como dicen los brasileños, de tiro no pé. También no tengo en español. De tiro en el pie. Pero de suicidio filosófico. Me parece que no deberías hacer esa concesión. Para mí, una concesión gravísima. Respecto de la idea de formalización, esto es crucial para lo que quiero decir. Estoy bien en el tiempo, ¿eh? Esto es crucial. A mí me parece que puede haber dos maneras de entender la formalización de la dialéctica. Por lo menos dos, debe haber otras. Tratar de definir operadores reflexivos diferentes de los operadores lógicos usuales, extensionales o intencionales. Por ejemplo, tratar de definir algún tipo de negación determinada como operador y ver cómo funcionan cuando aplicados a predicados cualesquiera. Eso me parece que es lo que tú no haces. Segundo, conservar los operadores lógicos usuales y ver cómo funcionan cuando son aplicados a predicados reflexivos. O sea, la reflexividad va al predicado y no al operador. O sea, predicados que contienen un contenido reflexivo. Mi tesis es que Sidney Lima desarrolla la estrategia 2
O sea, embutir el proceso reflexivo hegeliano dentro del contenido de los predicados. Pero no presenta en la formalización ningún operador reflexivo, salvo que yo haya leído eso muy mal. Por ejemplo, voy a ejemplificar eso. Tomemos la primera formalización de la primera parte, que es sobre el ser. Supongo que todo el mundo leyó el libro de Carlos. Como vimos antes, la lógica... Si yo me pongo aquí o fuyo do microfone, ¿no? Como vimos antes, la lógica hegeliana es dinámica y en ella los conceptos están en devenir. Las cosas vienen a ser y dejan de ser. Son indeterminadas y van determinándose en proceso, como nuestro programa del Congreso, del evento. El programa mudó, cambió varias veces, es un bello ejemplo de dialéctica enloquecida. En lugar de decirle Lima crear operadores que trabajen de esa manera, ahí sería el gran desafío, él simplemente define una serie de predicados que tienen el contenido del proceso reflexivo. Por ejemplo, SX, X es X, SX es venir a ser, NX dejar de ser, ISX es lo indeterminado que viene a ser, INX es lo indeterminado que deja de ser, y DX es el devenir. Hay unos problemas lógicos que Nelson Gómez tal vez trabaje mañana. ¿Hasta qué punto el devenir puede ocupar el lugar de la X? Porque esas X tienen, ¿cómo se llama eso? Curse of values, curso de valores, que son bastante chatos. Entonces no sé si el devenir, porque eso debe ser una variable de individuo, y no sé si el devenir puede ser considerado. Esas cosas yo las dejo de lado para él, no me interesan tanto. Pero lo que me interesa es que lo propiamente reflexivo no actúa en el simbolismo, sino que está estáticamente contenido en los predicados, que serán manipulados mediante los operadores estáticos habituales. Entonces, por eso que en el inicio de la conferencia yo dije que de alguna manera eso intenta probar que la reflexión hegeliana en la formalización de Cirne es vista desde afuera, como si fuera una taquigrafía externa post, después que el proceso se desarrolló, hay una especie de taquigrafía lógico formal moderna que anota los pasos a partir de esos predicados así definidos. Y eso no me parece suficiente, me parece una manera insuficiente de captar el proceso reflexivo mismo. Ahí Cirne hace una afirmación optimista, creo yo, en la página 28 del libro, cuando él dice, creo que yo no anoté eso en el módulo, él dice así: es preciso, como se ve na formalização, entender o ser e o nada como algo dinâmico, sem que o sistema não entre em movimento e permanece morto, imóvel, no indeterminado vazio. Mas se entendermos ser como vir a ser e nada como deixar de ser, ou seja, se desde o começo entendemos esses dois conceitos como algo em movimento, todas as dificuldades desaparecem. Eu acho que é uma afirmação otimista. E o que estou dizendo é verdade, se o que estou dizendo é verdadeiro, me parece que o proceso reflexivo no foi captado, foi apenas taquigrafiado. Yo digo aquí, es como si yo tomara, Álvaro, ya que llegaste voy a colocar un ejemplo kierkegaardiano, es como si yo tomara Temor y Temblor de Kierkegaard, y lo redujera a una serie de modus ponens, eliminación del cuantificador, conjunciones, negaciones. Yo puedo hacer eso. Puedo tomar el episodio de Abraham e Isaac en Temor y Temor, creo que todo el mundo conoce ese libro, y colocarlo en una taquigrafía lógica y ver todos los modus ponens que Kierkegaard utilizó. Pero Álvaro concordará conmigo que esa no es la lógica con la que el texto fue pensado. Esa es la cuestión. Kierkegaard no pensó el episodio de Abraham a través de modus ponens, pero yo siempre puedo taquigrafiarlo con modus ponens.
Yo creo que ese es el problema con Hegel. Y es bueno citar Kierkegaard, que era el archienemigo de Hegel. Parece que esto no depende de brigas europeas. Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? Usaste 40 minutos. ¿Cómo? Usaste 40 minutos. ¿Cuántos chicos? 15 minutos. Eu gostaria de pensar que o professor Margucci não está presente, o qual me deixou muito chateado. Eu acho que os participantes têm que vir todos para que esse simpósio tenha sentido. Mas, enfim, eu falaria na última parte alguma coisinha, se vocês não estão muito cansados, acerca da segunda tesis, ou seja, da tesis de por qué tratar de justificar la dialéctica de Hegel delante de la lógica. Y yo creo que esa actitud de Carlos mereció el artículo de Margutti, que es un artículo brillante, que fue publicado, ¿saben aquel artículo de él? ¿Sabes? Sí. Está aquí, ¿no? Ese artículo, claro, en una de sus secciones, cae encima de Cirne Lima con los famosos problemas, los problemas lógicos de la dialéctica. Yo creo que tú abriste un flanco crítico fácil para que el lógico te diga esas cosas no hacen mucho sentido. Yo quiero hablar un poco en favor de ti contra Margutti. Yo te mandé un texto hace unos 2-3 años que se llamaba así: defendiendo Cirne Lima contra Margutti y contra sí mismo. Yo creo que tú te pusiste en el lazo margutiano. Yo creo que la actitud de Margutti de tomar la lógica como un referencial fijo y confiable es un poco dogmática, ¿no? O sea, por ejemplo, Margutti dice en algún momento: el problema deberá envolver uma abordagem que seja capaz de lidar com as tensões dialéticas sem ferir os princípios da lógica formal. Então, agora os hegelianos têm que andar com cuidado para não ferir os princípios da lógica formal. E, mais adiante no artigo, ele é mais dogmático ainda, na página 85 do livro. Ele diz assim: vale a pena ler a frase do Margucci. Ele diz assim: embora não consideremos que as formas lógicas profundas oferecidas para as proposições analisadas sejam definitivas, pensamos que elas constituem o melhor que podemos obter no instrumental simbólico à disposição no momento. A continuação, Margucci escreve: quando uma dada proposição, olha só, se revela resistente a essa análise, isto pode ser considerado um sinal de que tal proposição não possui características exigidas para fazer parte de uma abordagem capaz de satisfazer as exigências da racionalidade. Ora, a análise sugere, continua Margucci, que muitas das proposições ligadas à dialética não possuem essas características, devendo, portanto, ser abandonadas. Com o qual, a lógica formal moderna representa a racionalidade, né? E o que não se acomoda a elas deve ser abandonado. Olha, eu acho que são duas afirmações infelizes de um artigo excelente. Eu acho que o artigo não reflete o dogmatismo dessas duas frases. E eu estou completamente contra disso pelos seguintes motivos. O famoso problema da trivialidade. Vou dizer duas coisas sobre isso. O problema de como lidiar con la contradicción sin caer en la trivialidad es en verdad un problema analítico formal